Me llamo Néstor Eduardo Ferreira y a través de Filmmaster, video filmaciones para elegidos, ya estamos compartiendo, ya estamos transitando una nueva semana de periodismo agropecuario a través de Junto al Campo. Por supuesto, ustedes ya nos conocen en tantos años de periodismo agropecuario. Intentamos, en la medida de nuestras posibilidades, resaltar los hechos agropecuarios más importantes de nuestro distrito de Necochea y de nuestra querida región de influencia, el sudeste de la provincia de Buenos Aires. En estos tiempos de verano los estamos acompañando con la información de nuestro campo y la producción en general los lunes desde la hora 22:30, martes 23:30 y jueves 14:30. Cuando el señor director así lo disponga, rápidamente nos ponemos en marcha. Y en esta oportunidad, bueno, la invitación fue para compartir algunos resultados y alguna experiencia sobre investigaciones en temas de productividad agrícola, y como el título indica, dice perspectivas de productividad agrícola, así que el plan, digamos, de la exposición consiste en presentar algunas antecedentes o experiencias de trabajos de investigación, y después ver el tema de perspectivas, tal vez en función de lo que hemos encontrado, lo que hemos investigado en los últimos años con el equipo de investigación, como dice ahí, del Instituto de Economía del INTE, con colegas de la Universidad del SEMA. Yo he sido parte de algunos trabajos y también colegas como Víctor Brescia, que está aquí, Nicolás Gatti, que está ahora estudiando en la Universidad de Illinois, y Marcos Gala, de la Universidad del SEMA. Bueno, un poco primero, para ver el tema de productividad, la primera cosa que nos preguntamos es cuáles son los determinantes económicos que están detrás del crecimiento de la producción. Entonces, el crecimiento económico de cualquier actividad productiva depende de incrementos en cantidad y calidad del capital y del trabajo. Esto es importante porque, digamos, cuando uno piensa en incrementos de producción, en crecimiento, tiene que pensar que detrás hay alguna función de producción, alguna actividad productiva que está incentivada por cuestiones económicas. Entonces, los mecanismos económicos están detrás y hay cuestiones tecnológicas que son las que se utilizan para producir algunos bienes. Bueno, ¿qué es lo que pensamos en términos económicos? Es que hay una función de producción que utiliza insumos o factores, capital, trabajo, se combinan y se obtiene algún producto. Y el aumento de la producción tiene que ver con la expansión de estos insumos. ¿Y qué otra cosa? Bueno, además, ¿cómo se combinan el capital y el trabajo? Las formas en que los insumos son combinados es muy importante porque tiene que ver con la tecnología organizativa con la cual se realiza la producción. Esto me quedó alterado, bueno, no importa, los temas que estaban antes, pero ya los comenté. ¿Cuáles son las fuentes del crecimiento? ¿Por qué puede haber crecimiento? Como les decía, aumento en el trabajo, aumento en el stock de capital o en el capital físico, lo que habitualmente se llama inversión, y también, si pensamos en el largo plazo, no solamente las cantidades importan, sino que lo que más importante es el incremento en la calidad del capital, o lo que llamamos las nuevas tecnologías. Cambia la calidad de los recursos de capital y cambia la tecnología. La calidad del trabajo, los conocimientos, la educación incorporada en los individuos, o lo que se conoce como capital humano. Y también, como les decía antes, las formas en que se combinan estos factores o la tecnología organizativa. Entonces, uno puede empezar a definir algunas cosas, digamos. Cuando uno habla de productividad, piensa, bueno, un indicador simple de productividad puede ser un indicador de cuánto se produce por unidad de algún factor. Y el indicador simple puede ser tomar el producto y dividir por algún insumo. Por ejemplo,
producto dividido cantidad de tierra o el rinde por hectárea, que es la medida usual. Esta es una medida parcial justamente porque no tiene en cuenta que se usan otras cosas para producir, así que si uno piensa en términos de función de producción, tiene que pensar en que hay múltiples factores que se combinan para obtener el producto. Entonces uno ya va a la cuestión de la definición de productividad total o productividad total de los factores, que implica pensar en todos los factores que se utilizan y cuánto contribuyen al incremento del producto, que puede ser de un producto o varios. El aumento de la productividad total de los factores implica calcular índices, calcular un índice de productos, un índice de insumos para obtener este cociente. Ya no podemos hablar de kilos por hectárea, sino que estamos hablando de varios productos, varios insumos y tenemos que utilizar algún número índice. Ahora, lo que uno calcula entonces es un índice cuyo número es abstracto, pero lo que le importa son los aumentos de ese índice, cómo está cambiando ese índice en el tiempo. Y eso es importante porque cualquier aumento de productividad puede ser equivalente o es equivalente a una reducción real de los costos. Aumentos de productividad implica hacer lo mismo con menor cantidad de recursos o producir más con la misma cantidad de recursos, con lo cual lo que está ocurriendo es que los costos reales están cayendo. Y como decía antes, hay dos fuentes principales para que cambie la productividad en el largo plazo: el cambio tecnológico y la eficiencia técnica. Ya cuando hablamos de productividad, fíjense que eliminamos el aumento por aumento de recursos, digamos. Ya los aumentos de recursos es pongo más capital, más trabajo, saco más producto. Los aumentos de productividad implican cómo aumenta la producción manteniendo constante la cantidad de recursos, lo que implica o progreso técnico o aumentos de eficiencia técnica. Bueno, el aumento de la productividad es producto de un mejor uso de la cantidad de recursos disponibles. Entonces, progreso técnico y eficiencia técnica son los dos componentes principales. ¿De dónde viene el progreso tecnológico? Bueno, de generación de nueva tecnología y de la difusión y adopción de tecnologías existentes. Las dos cosas están jugando. Tienen que aparecer nuevas cosas y además hay algunas tecnologías que están disponibles y se empiezan a usar. Y eso implica cambio tecnológico. Y la cuestión de eficiencia técnica, que es otro componente del cambio en la productividad, implica cuál es la habilidad que tiene un productor para combinar los recursos, dada una tecnología disponible, y obtener la mayor cantidad de producto posible. Y eso tiene que ver con cómo se procesa la información técnica, cómo se procesa la información económica, cómo se gestiona la producción. Entonces, esas dos cosas son los componentes principales del cambio en productividad: tecnología y eficiencia. Si lo vemos desde el punto de vista técnico, digamos, si queremos pensar esto ya desde el punto de vista de la medición, necesitamos formular una función de producción, como vemos ahí está valorizada el valor de la producción en el eje de las Y algún insumo en el eje de las X, y tenemos una función de producción, una frontera, y decimos, bueno, con una cantidad determinada de insumos, X1, se produce algún nivel de producción. Lo que puede suceder es que si no se utilizan de forma adecuada los recursos, la eficiencia puede ser menor que la óptima. Entonces, nosotros podemos tener que el uso de insumos es X1 y en vez de obtener el nivel de producción T1 que está ahí arriba sobre esa frontera, tenemos el nivel T0. Entonces, la diferencia entre T0 y T1 es el equivalente de una brecha o un gap de eficiencia que está explicado por algunos motivos que no son observables en general para los investigadores. Entonces, esa brecha, digamos, es lo que nosotros llamamos la ineficiencia o la brecha de eficiencia entre el potencial y el observado. Puede ocurrir que ese T0 esté muy cerquita del T1, coincida, si es perfectamente eficiente, pero uno puede medir con algunas técnicas esa brecha. Lo que ocurre es que a lo largo del tiempo, como decíamos al principio, las tecnologías van cambiando, entonces puede ser que la función de producción cambie y tenemos una nueva tecnología y la función de producción pasa al nivel 2. Bueno, y ahí empieza a cambiar también el tema de la eficiencia, porque ahora con respecto a qué la medimos, bueno, a la frontera 2, pero a lo mejor también cambió el nivel de eficiencia. Entonces, desde el punto de vista conceptual, esto uno lo puede entender. Desde el punto de vista de la medición empírica, hacen falta una serie de métodos para empezar a estimar las funciones de producción, tener alguna técnica para estimar esas brechas, y bueno, hay diferentes tecnologías disponibles desde el punto de vista estadístico y econométrico para medir esto.
Lo que les voy a presentar son algunas estimaciones que hemos hecho en los últimos años para medir estos cambios de productividad, estas brechas, y sacar algunas conclusiones que nos puedan decir algo acerca del potencial para mejorar la productividad. Este es un trabajo que hicimos con Nicolás Gatti y tiene dos partes, digamos. Una parte que analiza el cambio en productividad y después los cambios en eficiencia utilizando un conjunto de datos de la base de datos de FAO entre el año 61 y el 2012 para Argentina y los países de Cono Sur, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile. Están comparados con Argentina. La motivación de este trabajo fue, bueno, primero ver qué había pasado con la producción, la productividad, la eficiencia de la agricultura argentina en los últimos años y en particular ver en qué medida las políticas que se aplicaron entre el año 2012 y el 2015, que implicaron un fuerte aumento de la imposición al sector a través de impuestos a las exportaciones y otro tipo de restricciones, si eso puede haber impactado sobre la producción y la productividad. Para tener una pequeña idea de qué pasó en Argentina y los países del Cono Sur en producción agrícola y producción ganadera, el gráfico de producción agrícola es el índice de producción agrícola de FAO para Argentina en celeste y el promedio de países del Cono Sur. Piensen que ahí ese promedio de países del Cono Sur está liderado básicamente por Brasil, que tiene un fuerte peso en la producción agrícola. Y uno lo que observa ahí es que, digamos, el índice tiene base 100 en el año 61 y evoluciona más o menos parejo hasta los 90. Argentina ahí en mediados de los 90 pega un pequeño crecimiento y se emparejan, pero si miramos a partir de fines de los 2000, digamos por ahí 2007-2008, hay algunas caídas que, además de estar representando caídas en la producción por la gran sequía del 2008 y 2009, parece haber como una tendencia que se empieza a aplanar. En agricultura, digamos, uno observa que la producción en Cono Sur parece haber evolucionado a mayor tasa y bueno, puede tener dudas acerca de qué es lo que pasa con la tendencia de Argentina. Ahora, el caso de ganadería es notable porque lo que uno observa es que el promedio ponderado del Cono Sur pasa de 100 a 700, 800 y Argentina apenas se duplica. Entonces, en tema de ganadería es importante porque el retraso relativo o el rezago relativo de Argentina con respecto a lo que pasó en Paraguay, Uruguay, Brasil es notable. Obviamente Argentina parte de un nivel mucho más alto en términos de desarrollo ganadero, pero el impulso que ha tenido la ganadería en los países de la región es notable y el rezago relativo de Argentina también. Entonces, bueno, esa era la primera cosa que nos llamaba la atención y decíamos, bueno, a ver qué puede haber pasado con la productividad atrás de eso. Nos indican que hay que presentar la primera pausa comercial en esta entrega semanal de Junto al Campo. Rápidamente vamos con ella. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Tranquilo como agua de tanque. Seguro contra granizo, Seguro Metal. Un seguro para estar tranquilo. Seguro Metal. Agente en Necochea y Zona Diego Míguez. Teléfono 02262 15 61 5167. Sociedad Rural de Necochea. Siempre defendiendo los intereses de los productores del distrito. Oficinas en Predio Ferial, de Avenida 59, esquina 106, teléfono 425669. SUETRA, Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina. Secretario General, Fabián Gazzotti.
Sede en calle 63, esquina 66, Necochea. La Nueva Fusta. Todo para el agro. Administración de campos. Veterinaria. Alimentos balanceados. Semillas, maíz, girasol, pasturas. Nuestro mejor negocio es que usted haga un buen negocio. La Nueva Fusta. Todo para el agro. Los datos que tenemos disponibles, ese es un problema, digamos, conseguir datos de producción, pero utilizamos la base de datos de FAO, que en realidad son datos de origen nacional, pero por lo menos están en una base de datos disponibles y normalizados para todos los países, y usamos datos de insumos o recursos, trabajo, fertilizantes, maquinaria, tierra agrícola, stock animal, pastura, semillas, alimento animal, y bueno, a su vez eso adentro tiene diferentes categorías, pero lo que hicimos fue colapsar todos los insumos a un índice y los productos agrícolas y los productos ganaderos a un índice, y estimamos estos cambios de productividad a partir de números índices. Entonces, primero lo que hicimos es utilizar estos datos para hacer contabilidad de crecimiento, hablamos los índices de producto, de insumos, y encontramos por residuo, por diferencial, el cambio de productividad. Y después usamos un método no paramétrico, una técnica alternativa, para ver qué había pasado con respecto a los mismos resultados utilizando una técnica distinta, a ver si los resultados eran más o menos robustos. Y además, esa técnica nos permitía desarmar el cambio tecnológico, el cambio en productividad en los componentes, cambio tecnológico, cambio en eficiencia y cambio en economías de alcance y de escala, que son componentes que podíamos desarmar. Con la primera técnica nada más que estimamos el cambio agregado de productividad. Bueno, básicamente el tema es construir los índices, que lleva un rato de trabajo, pero es hacer un poco de álgebra, con un poco de paciencia, y después el crecimiento de la productividad es nada más que calcular el crecimiento de la producción, ese sombrerito ahí arriba indica crecimiento, y restarle el crecimiento de los insumos. Y lo que queda por residuo es cuánto creció la producción no explicado por los insumos. Bueno, si no está explicado por los insumos, estará explicado por cambio tecnológico y eficiencia. Es una lógica simple de obtener un residuo. Lo que hicimos fue calcular desde el año 61 hasta el año 2013 que teníamos datos disponibles, y lo separamos por periodos además, para ver si las tasas cambiaban por periodo y obtener algunas implicancias de política. Entonces elegimos algunos periodos para el caso de Argentina que están representados por los diferentes tipos de política. Del 61 al 89 uno puede ver que en esos años hubo impuestos a las exportaciones, regulaciones, protección industrial. Entonces el sector agropecuario tenía alguna tasa de imposición también a las exportaciones que era relativamente elevada. En diferentes estimaciones va entre el 30 y 40%, depende de cómo se mida. Del 89-90 al 2001 se eliminan los derechos de exportación y se desregulan muchos mercados, por lo cual cambia el tipo de política aplicada. A partir del 2002 vuelven a aparecer los derechos de exportación, y a partir del 2008 aparecen no solamente derechos de exportación, sino restricciones cuantitativas, es decir, regulaciones o mecanismos que cuotifican exportación. Entonces otro cambio de política. Entonces esos periodos tratan de captar estos cambios y ver si uno puede ver en las estimaciones alguna diferencia. Entonces, ¿qué resultado obtuvimos? Después de calcular los índices, utilizamos algunos trabajos anteriores para estimar de manera similar a otros artículos de forma tal que sea comparable. Bueno, esas son las tasas de crecimiento por periodo para el producto, esto es para agricultura nada más, cultivos, insumos y productividad. O sea, al producto le restamos los insumos y obtenemos las tasas de productividad. Fíjense que las tasas de crecimiento del producto van entre 2 y 3%, suben en los años 90 al 2001 al 4 y pico por ciento, caen después al 2002, 2007 y 2008, 2013 un poquito. En el 2008, 2013 hay una caída pronunciada en producción y
uno debe tener en cuenta ahí, si bien hay promedios ponderados, etcétera, que los shocks climáticos han afectado. Pero fíjense qué es lo que pasó con los insumos. Digamos, hubo una reducción en tasa de crecimiento en los últimos 5 años, 2008-2013, y la productividad también sigue un patrón similar, sube y empieza a caer, si bien las tasas son relativamente altas, 4%, 3% 2002-2007, ya en el último periodo está alrededor del 2%, pero tiene un patrón de crecida y descenso en la agricultura. ¿Qué pasó en ganadería? Bueno, fíjense que en ganadería la producción crece a tasas de 1,5%, 2%, relativamente más modestas bastante más modestas que en agricultura. Los insumos crecen, pero la productividad sube y se cae fuertemente en el periodo 2008-2013, que fue un periodo de liquidación de stocks. Y después calculamos lo mismo para el sector agropecuario total, y esto es nada más que un promedio ponderado de agricultura y ganadería por las participaciones en la producción, y sigue obviamente el mismo patrón, digamos, de crecida y descenso en los últimos años. O sea que lo que encontramos es un patrón de crecida, digamos, y de descenso, y entonces empezamos a pensar, esto puede tener alguna relación con las políticas aplicadas, digamos, en la medida en que mejoran los precios relativos, aumenta la producción, aumenta la productividad, se incorporan tecnologías, a medida que los precios relativos juegan en contra, porque se empiezan a distorsionar los precios con respecto a los internacionales, hay un leve declive de producción y productividad. Ese es el patrón que encontramos sistemático. Y después lo pusimos en un gráfico en serie de tiempo, digamos, desde el año 62 hasta de 61-62 al 2012, y pusimos el índice de producción agrícola, calculamos las tasas de crecimiento, o sea, en el primer periodo 2,8 anual acumulativo, 4,26, 89-2001, 3,69, 1,22, ese patrón de crecimiento y de crecimiento en términos de tasa. Y después se los voy a mostrar, lo que hicimos fue mirar si las pendientes entre los periodos diferían, es decir, si había un cambio en las tasas de crecimiento en 3 periodos y si podíamos encontrar, además de la cuestión visual, algún soporte un poco más estadístico para ver el cambio. Entonces, este patrón de sube la tasa hasta el 4,26 y empieza a bajar hasta llegar a 1,22. Esto es producción. ¿Qué pasó con productividad? Crecimiento de 2,69, 3,70, 2,50, 1,80. Sube y baja el crecimiento, la tasa de crecimiento de productividad. En ganadería, fíjense que las tasas son bastante modestas, 0,85% anual, sube a 1,57 entre el 89 y el 2001, baja a 1,38, baja a un negativo de 0,68. Productividad en ganadería, mismo patrón, sube y baja. Y después hicimos estos tests, que hicimos un test estadístico de diferencias en pendientes entre los diferentes tramos. Obviamente cambia la potencia del test porque hay tramos que son más cortitos, los últimos de 5 años, pero lo que encontramos básicamente es que uno dice, ¿es significativa la diferencia de tasas de crecimiento? Y encontramos que entre los 90 y los 60, sí, seguro es mayor, ese 3,78 es mayor del 2,69. Entre el 2002-2007 y el 90-2001 no encontramos mucha diferencia en productividad y en producción, no podemos decir que sean distintos. Si miramos 2008-13 al 2002-2007, sí encontramos que es distinto en producción, no encontramos diferencia en productividad, y si comparamos el último periodo 2008-2013 con respecto a los años 90, sí encontramos que es claramente menor. Y lo mismo pasa más o menos en ganadería. O sea que tenemos alguna evidencia que va a favor de que las tasas de crecimiento de producción y productividad han empezado a ser menores. Bueno, ¿qué pasa si comparamos esto con países del Cono Sur? ¿Qué pasó en otros países? Hicimos la misma comparación, digamos, calculamos las tasas por periodo, las tendencias, para todos los países no se los muestro porque es muy largo, pero una síntesis. Esto es, el índice de producción agrícola para Argentina y países del Cono Sur, es solamente granos perdón, producción agrícola, y calculamos la productividad total de los factores. Bueno, fíjense que cuando uno mira el promedio ponderado del Cono Sur, ¿sí?, la tasa de crecimiento de los últimos años parece tener una mayor pendiente que la de Argentina, pero la evolución de la productividad de Argentina ha sido bastante buena en términos relativos en la agricultura. Si bien en los últimos años los países del Cono Sur han mejorado la productividad agrícola en forma importante. Y si uno mira ganadería, la producción es lo que veíamos al principio. La producción ganadera argentina pasó del nivel 100 base a 200, menos que se duplicó,
y en los países del cono sur llegó a 7 veces el nivel que tenía en los años 60. ¿Y qué pasó con la productividad? Bueno, la productividad en ganadería encontramos que mejoró, tuvo un crecimiento ahí de 100 a 150 más o menos, pero en los países del cono sur llegó a niveles de 300 desde la base 100, quiere decir que se triplicó la productividad. Y eso está liderado por Brasil, que tuvo tasas de crecimiento de productividad muy altas, y eso explica el gran auge de la producción de carne de Brasil en el mundo, y se ha convertido en un gran exportador de carne. Y después pusimos en un gráfico la producción y la productividad total de factores en Argentina y los países del cono sur en un gráfico de uno contra otro, digamos, ver cómo crecía la producción y qué pasaba con la productividad. Y cuando comparamos los países del cono sur con Argentina, lo que vemos es que la pendiente de esa recta que dibujan los países del cono sur es como más empinada. Crece la productividad, sí, pero crece mucho la producción. Argentina crece la productividad, pero la producción crece poco. Entonces, esa es una diferencia, digamos, la producción puede estar creciendo y la productividad no, y viceversa. Digamos, lo que encontramos es que crecen las dos cosas, pero en los países de la región crece más la producción, aumenta el volumen de producción. Aprovechando los buenos precios, crecen mucho en los últimos años. Fíjense, interesante ver cómo está pegado contra el eje de las I los primeros datos. Eso es Brasil, que aumenta la producción pero no aumenta la productividad, y después de los años 70 por ahí empieza a crecer la productividad ganadera agrícola en Brasil. Lo mismo pasa con ganadería. Ahí arranca pegado los países del cono sur en el eje de las I, y después empieza a despegar, a crecer la productividad. Pero fíjense, Argentina crece la productividad, pero la producción crece muy poquito. En cambio, los países del cono sur crecen las dos dimensiones, crecen producción y productividad. Hacemos otra pausa, ya seguimos. Agroservicios Pampeanos, Planta Pieres, ASP, hace la diferencia. Acompaña a Junto al Campo Periodismo Agropecuario, filial Necochea de la Federación Agraria Argentina. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Cooperativa Agropecuaria General Necochea, adherida a la Asociación de Cooperativas Argentinas, Cereales. Sede central en Avenida 59 y Calle 70, planta de silos en Quequén y filiales en Comandante Nicanor Otamendi, Balcarce, Lobería, Energía, San Agustín y Mechongué. Teléfonos 43-2895 al 2899 Necochea. Fundación de Sanidad Ganadera del Partido de Necochea. Avenida 59, número 3627, teléfono 42 59 60. Si querés mucho a tu auto, demostráselo de verdad. Seguro Automotor, Seguro Metal. Un seguro para lo que querés de verdad. Seguro Metal. Agente en Necochea y Zona Diego Míguez. Teléfono 02262 15 61 5167. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada. La mejor respuesta para cada necesidad durante todo el ciclo productivo. AFA SCL, la gran familia del campo.
Amigos del campo, amigos de la ciudad, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos. Hemos transitado una nueva semana de periodismo agropecuario a través de Junto al Campo, realización integral de Filmmaster, videofilmaciones para elegidos. Solo si Dios así lo permite, en 7 días aquí nos encontraremos.